Que como bien decías, es muy complejo, pero nos vamos a dar el trabajo en los medios de comunicación de explicárselos a usted. Graciela Villasís, jefa de la unidad de investigación del diario El Comercio, pero también vamos a ver las posibilidades penales que se vienen hacia adelante, porque el día de mañana se había reprogramado, ¿verdad? En principio para el día domingo a las 4 de la tarde se reprogramó porque el Ministerio Público incluyó indicios adicionales, información adicional a la audiencia de prisión preventiva, donde se solicita 3 años, 36 meses de prisión para Jennifer Paredes, la hija de Cariño, cuñada del presidente de la República. Esto se ha reprogramado para el día de mañana martes. Irá a la cárcel Jennifer Paredes. Para el día miércoles se verá el caso del alcalde de Anguía, José Medina. Para analizar toda la situación estamos ya con el doctor Jefferson Moreno, abogado penalista. Doctor Moreno, ¿cómo está? Muy buenas noches. Omar, gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y a ver, en principio, vamos a lo concreto del día de mañana. Dado todos los indicios, testimonios, detalles, además, que ha dado el Ministerio Público, ¿cree que haya los argumentos suficientes para que se le otorgue una prisión preventiva a Jennifer Paredes de 3 años? Hay un tema muy interesante y que hay que analizar en el transcurso de este tiempo. Las defensas, en este caso, han apuntado a dos cosas. Formas, no fondo, porque nunca vas a escuchar una respuesta, no entregó el dinero, acá está la contraprueba. No hay una defensa de fondo, de discusión de no fui yo, fue otro, se equivoca por este elemento. Eso no hay. Lo que hay es forma. Y en la forma, por ejemplo, no se debe investigar, no me notificaron adecuadamente, se debe generar la libertad. Formas. Forma y a raíz de los pedidos de prisión preventiva, el peligro procesal. Como la evidencia es abrumadora, con todo lo que he explicado en este momento, la periodista quizá más importante, una de las más importantes que tenemos en cuanto a elementos, eso parece clarísimo. Entonces, esa no va a ser la discusión, creo yo. Yo fuera abogado defensor, no me pongo a discutir lo que es evidente, me pongo a discutir el peligro y digo... Pero solo quiero un pie de página ahí, entiendo, pero para el juez que evalúe esto va a ser importante tanto la forma como el fondo. O aquí lo que se va a ver para si otorgo o no la prisión preventiva es más un tema de formas. Es que justo a eso voy. El juez finalmente hace un análisis conjunto, dice, hay elementos de convicción, que es lo primero que necesitas, vincular a la persona con el hecho porque no la puedes meter presa si no tienes nada. Claro. Pero ese no es un aspecto para discutir para la defensa en este momento, porque está bastante claro. Entonces, ¿en qué me concentro? En el peligro procesal. Y ese es el fundamento principal de la prisión preventiva. Este proceso tiene para largo rato. O sea, sentencias vamos a tener de acá en unos años. Va a pasar con el presidente, va a pasar con su cuñada, va a pasar con el alcalde, va a pasar con todos. De acá en unos años sentencia. Pero ahora van a concentrarse en el peligro. Y ese es el meollo del asunto, para responder a la pregunta de si mañana, pasado, en estos días, se declara fundada o infundada la prisión preventiva. Y ahí, lo que en un momento no había, ahora hay de sobra. ¿A qué? A ver, ¿qué puntos claves hay? Tienes tú el momento de la fuga, por ejemplo. Ese momento es fundamental. La fuga de Jennifer Paredes. Cuando fueron a detenerla y donde además ya se ha presentado fotografías. ¿Tienes el seguimiento? Exacto. El equipo de inteligencia, como bien decían ustedes hace semanas, no hace acción, no ejecuta si no tiene la inteligencia. Ahora comprobado que efectivamente se estaba haciendo la inteligencia y que la señorita nunca sale de palacio. Entonces tienes ahí un primer momento. A eso súmale la pérdida de las cámaras. Entonces tienes otro momento de peligro. A eso súmale lo que se ha encontrado en estos 10 días. Que han ido a buscar a un testigo del caso, la presidenta del comité de selección, no para decirle ¿qué sabes tú?, sino para decirle reconoce que esa es tu firma sabiendo que no es tuya. Para sobornarla. Eso y llevándole la plata para que cambie su versión. Entonces, eso es tratar de entorpecer la investigación. Absolutamente. Súmale a eso la existencia de una organización criminal, que es un criterio fundamental, porque una cosa es investigar a una sola persona y otra cosa es investigar a un grupo de personas. Y además, doctor, yo imagino que esto será también criterio de evaluación del juez, no solo una organización criminal, sino una supuesta organización criminal que tiene el poder. Totalmente. Que justamente por eso es que Pablo Sánchez, el fiscal, decide abrir la investigación, porque ellos tenían los medios suficientes para poder entorpecer y anular quizá la investigación. Si hacemos un check de lo que el juez tiene que revisar según el Código Procesal es, ¿hay una organización criminal? Sí, es peligroso. ¿La pena es grave? Es muy grave, es peligroso. ¿Hay arraigos? No hay arraigos.
Porque la propia señorita Paredes, en la sesión que se reprograma, el juez le pregunta. Claro, sí. Dice, señorita, ¿usted a qué se dedica? Bueno, ahorita no hago nada. Entonces, cuando tú no tienes trabajo, el derecho sospecha y dice, tú no tienes nada que vincularte, entonces vas a desaparecer de un día a otro. Le preguntan, ¿tiene usted familia, esposo, hijos? No, no tengo nada. Eventualmente, el presidente la considera una hija, pero no tiene una vinculación familiar. Entonces, check también, no tienes domicilio, no tienes familia, vamos al trabajo. Le preguntan, ¿y a qué se dedica actualmente? Bueno, ahorita no estoy trabajando, pero antes tuve algunas cosas, es como unos informes que estaba haciendo. No tienes trabajo conocido, entonces puedes desaparecer. Y el domicilio peor, porque le preguntan, ¿dónde domicilia usted? Y la señorita dice, en el caserío, en Cajamarca. Cuando se ha realizado la diligencia de allanamiento y su seguimiento, se puede verificar que ella no vive allá y que ella está Cajamarca, Lima, Palacio, Chorrillos. Entonces, tú no tienes a una persona ubicable. Todos los elementos que tiene que analizar el juez, dale checa a todos. Pero ¿por qué se ha generado eso? Por acciones propias de la organización. Entonces, lo que en algún momento reclamaba la defensa y decía, ya, no voy a discutir la vinculación o voy a discutir las formas de la vinculación, pero no hay peligro procesal. Y mira todo lo que se ha generado en este tiempo, ¿no? Es decir, aquí lo que hemos tenido, o la responsabilidad, si es que el día de mañana, pasado, en esta semana, el juez decide darle 36 meses o quizá menos a Jennifer Paredes, gran responsabilidad la va a tener el propio gobierno, la propia organización. Y ahí hay un detalle fundamental, Omar. En el derecho procesal se dice que el peligro procesal, y eso lo he escuchado reclamar en la audiencia de apelación de la detención, tiene que ser personalizado. Es decir, no sé lo que haga Pedro Castillo, yo necesito saber qué es lo que hace Jennifer Paredes en concreto. Y ese no es un razonamiento tan correcto, porque estás frente a un grupo de personas que realizan la coordinación delictiva. Entonces, lo que haga la organización es atribuible a sus propios miembros, porque el fundamento de enviar a personas a prisión sin tener una sentencia por una cuestión de peligro es que si seguimos permitiendo su libertad van a seguir pasando cosas como estas. La fuga, la búsqueda de testigos, la pérdida de las cámaras, y eso es algo que Fiscalía tiene que controlar y lo está haciendo ahora, ¿no? Con el pedido. Ahora, ¿Jennifer Paredes goza de algún tipo de protección si es que es enviada a algún tipo de penal o no? Ninguno. Ella no es funcionaria pública. Ella no es familiar directo, no es hija del presidente de la República, y aunque lo fuera, igual no tiene ningún tipo de protección. Ella tiene el tratamiento individual de un ciudadano que tiene la sospecha de haber cometido un delito. Y ojo, siendo imputada de crimen organizado, normalmente el régimen penitenciario que te corresponde es el de máxima seguridad. Ajá, ¿dónde podría terminar Jennifer Paredes? En Chorrillos, en Santa Mónica, existe un área específica de máxima seguridad para mujeres. Pero me imagino que por su condición de familiar del presidente de la República tendrá un espacio especial, ¿o no? No debería ser lo correcto. Es, como te digo, es una ciudadana. Los ciudadanos deben entender que la ley aplica igual para todos. Tenemos algunas personas en nuestra sociedad que por el alto cargo que ejercen necesitan de un esquema de protección diferente, sin duda alguna. En principio ya no. Ahora, el INPE puede verificar una cuestión de seguridad, de amenaza, efectivamente de su participación con la población en el penal y aislarla un poco, podría tomarse esa medida. Y ahora, doctor, para no salir de las formas, porque después me gustaría entrar al fondo con todo lo que ha salido en estos días. La primera dama, hoy ya el Ministerio Público también ha dictado, está pidiendo 36 meses, 3 años de impedimento de salida del país para la primera dama y entiendo que para sus hermanos. Sí. Esto va en línea, ¿por qué tratar a Jennifer Paredes de una manera y a la primera dama de otra manera si la primera dama en este esquema es considerada o sindicada como una coordinadora, está por encima incluso que Jennifer Paredes dentro de la organización? Ese sí ha sido un acto que yo no he entendido mucho estratégicamente, Omar, porque mira, cuando tú le pides prisión preventiva a alguien dices, hay un peligro, tenemos que privarla de la libertad momentáneamente, está vinculada al hecho. Si tú pides impedimento de salida del país, lo que estás diciendo es indispensable que esta persona no pueda salir del país, existe peligro. Y yo como abogado defensor lo que voy a hacer es lo siguiente. Bien, me someto, por ejemplo, al impedimento de salida del país. No lo discuto. Y cuando Fiscalía vuelva con una medida más grave, yo lo que diré es, ¿pero por qué? Si el impedimento estaba funcionando. Entonces, no sé si es una decisión muy estratégica en este momento porque estás ayudando en todo caso a que el peligro procesal sea controlado. Y yo no sé si sea controlado con los actos que hemos conversado ahora un impedimento de salida del país.
Entonces, pero finalmente esa es una decisión fiscal. Pero es decir, doctor, el hecho que pida el Ministerio Público el impedimento de salida del país, comparecencia con restricciones, entiendo, no implica necesariamente que más adelante no le vaya a pedir una prisión preventiva. Puede variar, sino que tú solo te pones la valla más alta. Porque tú tendrías que demostrar cuando varías y cuando pides prisión. Le doy impedimento de salida hoy día. A los 2 meses, al mes pido prisión. Entonces lo primero que te va a decir la defensa es ¿por qué? Si el impedimento de salida está funcionando. Porque tú dices que hay un peligro. El impedimento de salida está controlando el peligro. Entonces, ¿por qué cambiar? Te das cuenta que te pones la valla más alta. En este momento, Fiscalía no necesita hacer esa explicación porque no hay ninguna medida contra Jennifer Paredes y el peligro existe. O es que, estoy especulando, o es que, a ver, el presidente lo que ha hecho en los últimos días es victimizarse y hablar incluso de que en cualquier momento van a detener a mi esposa, pero yo no me voy a dejar quebrar. Que la Fiscalía políticamente no quiere que el presidente se victimice con un pedido de prisión preventiva para su esposa. Yo escuché la entrevista, la fiscal de la Nación felizmente hizo un pronunciamiento importante. Me parece que ellos dejaron bien en claro que ellos son apolíticos, como siempre lo han hecho. Pasó en el caso Lavajato. Sí, claro. Y son apolíticos y por ser apolíticos no sé si hacen ese tipo de medición. Yo creo que tiene más que ver con un poquito la acreditación del peligro para el caso específico de la primera dama. Entonces, me parece que todavía tienen la vinculación, eso está clarito. En el caso de Jennifer Paredes también, en el caso del alcalde también. Tienen el peligro procesal de Jennifer, tienen el peligro procesal del alcalde. El peligro procesal en el caso de la primera dama parecería no ser tan claro. Entonces, parece que ese tema todavía hay que definirlo y por ahí que la medida que se ha solicitado es una menos grave, ¿no? Ahora, yendo al fondo del asunto, doctor, con lo que va saliendo, con los decretos de urgencia firmados, los presupuestos designados, los operadores, los testaferros, las empresas fachadas, los sellos, los depósitos, es decir, ¿el caso está redondo o desde su punto de vista legal todavía faltan piezas que necesita el Ministerio Público? No, parece bastante claro. Hay una frase que siempre se repite, solo hay indicios, no son pruebas. Y eso es un error, por ejemplo, técnico, porque los indicios son pruebas. Y aquí yo creo que el elemento fundamental es la rapidez. La rapidez ha hecho que todos se unan en el mismo esquema. Desde el empresario al que buscan para que haga la obra, desde el alcalde hasta la esposa, la cuñada, y llegas al presidente de la República por la desesperación, llegas por la rapidez. Porque la emisión del decreto depende directamente del presidente. ¿Y por qué se hace? Por sacarlo rápido. Entonces, ese elemento rapidez ha hecho que todo lo que está periférico, con lo que han conversado ahora, se une en una sola línea y jale a todos y los arrastre. Entonces, a mí me parece que en cuanto al fondo del tema, eso está clarísimo. Por eso te decía al inicio, yo, siendo abogado defensor estratégicamente, no me pongo a discutir el fondo del asunto, me concentro en la forma o en el tema del peligro procesal, porque ese tema me parece redondo, ¿no? Doctor, le pido unos instantes, nos vamos a conectar en este momento con la vocera de la bancada de Perú Libre, pero justo queríamos que se quede con nosotros para poder hacer el análisis respectivo, no solo de lo que ha dicho el doctor Espinosa, sino también la congresista Portalatino, porque hay varios puntos legales y constitucionales interesantes. Pero sí, empecemos con lo del doctor Benny Espinosa. Él dice que van a evaluar todavía si se allanan o no a la medida en función de lo que presente el Ministerio Público. ¿Es la estrategia adecuada? Eso es lo que te comentaba. Sí. Porque cuando te presentan un pedido de esta naturaleza, tú evalúas riesgos a futuro. Y dices, ¿a futuro Fiscalía puede pedirnos una prisión? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si ahora peleamos el impedimento? Si peleamos el impedimento y perdemos, y nos dan el impedimento, cuando nos pidan prisión, entonces hemos perdido un argumento. Nosotros nos estamos sometiendo, hemos entregado el pasaporte, no nos hemos opuesto al impedimento. Pero si nos allanamos al impedimento y luego viene un pedido de prisión, entonces podríamos llegar a la audiencia y decir, yo me allané, ¿por qué ahora cambias? Y además, si lo que quieres es controlar el peligro, tienes que explicar por qué el impedimento no ha servido. O me encontraste en Aruba, en Cancún, me he ido a Estados Unidos, no he salido. Entonces, la valla se la ponen más alta. Por eso es que ahí uno como defensa se pone a evaluar estratégicamente si corresponde o no allanarse. Y por eso le pregunto, por eso es que una de las primeras reacciones que vimos en los días anteriores fue no solo del doctor Espinosa, sino del propio presidente, que bueno, ella va a entregar su pasaporte. Claro.
adelantándose a lo que pide el Ministerio Público. Eso demostraba, o quería demostrar, un comportamiento procesal adecuado. Porque ella, por eso te decía, creo que el problema es el del peligro procesal, y ahí Benji capta la idea en un momento. Porque, claro, si existiera un peligro procesal relacionado específicamente a ella, creo que hubiera sido el mandato de prisión. Entonces, ahí el tema es que ellos querían demostrar un poco la desaparición absoluta de algún peligro, la inexistencia de un peligro, entregando el pasaporte. Y ahora con esta respuesta es una invitación al allanamiento, ¿no? Entonces, yo no sé si evaluar el fondo del asunto, porque tú vas a una audiencia, o peleas todo, o no peleas nada. Dices, sí, efectivamente, nos sometemos. Yo creo que una cuestión que es un poquito más para el escenario y no jurídico es llegar a una audiencia y decir, yo creo que el requerimiento tiene falencias, está equivocado en los hechos, esto no es correcto, no hay vinculación, etcétera, pero nos allanamos. Ese puede ser otro escenario, ¿no? Y es verdad lo que dice el doctor Espinosa, el hecho de que la primera dama tiene arraigo familiar, tiene, digamos, un lugar fijo donde vive, bueno, la primera dama, dicho sea de paso, y no ve que hay un ánimo de obstaculizar la justicia. ¿Tiene razón en todo el extremo? Pero regresemos al check del código, pues. El código dice, ya, arraigo es una. Es más, nosotros tenemos muchos pronunciamientos de Corte Suprema, donde la Corte Suprema dice, bueno, una persona puede tener arraigo, pero igual hay que analizar los otros elementos. Ya, arraigo puedes tener, pertenencia a una organización criminal puede existir, la pena grave se sigue manteniendo, comportamiento procesal es lo que habría que verificar. Cuando la llamaron a declarar, declaró, llegó a no entregar la información que se le pedía. Igual analicemos el comportamiento de la organización criminal en conjunto. Entonces, ese tipo de cosas van a tener que verse en el requerimiento que ha presentado Fiscalía, ¿no? O sea, pero, en principio, la sola existencia del arraigo no te descarta ninguna medida, ¿eh? O sea, pese a tener, hay gente que pese a tener arraigo, está en prisión preventiva. Y depende del juez también, ¿no? Hay jueces, perdón la expresión, hay jueces más caneros que otros. Absolutamente. Y lo vimos en el caso de Lavallato. Y ojo, un detalle, el juez que viene conociendo el caso parece ser un juez conocedor del derecho, en algún momento ha evaluado los pedidos, le ha rechazado pedidos a Fiscalía, pero me parece que en un escenario como este las cosas cambian, ya no se trata de una detención preliminar, se trata de un pedido de prisión preventiva, las cosas que han pasado en este tiempo, de las que conversabas al inicio con claro, Gabriela Villasís y las que conversábamos ahora al inicio, refuerzan mucho el tema. Entonces, a mí me parece muy probable la adopción de ambas medidas, de la de prisión preventiva y la del impedimento de salida del país, que no creo, dudo mucho rechacen. Y sobre ese punto, ¿no? Yendo ya al fondo, también le consultaba al doctor, él me dice, bueno, que son etiquetas rimbombantes que pone el Ministerio Público más para la platea. Pero claro, no solo es la etiqueta. A ver, ¿cuán complicada es la situación legal de la primera dama teniendo en cuenta los depósitos, las indicaciones del propio Huespino? A lo que se refiere, Benji, es lo siguiente. Para tú decir que hay una organización criminal hay que cumplir determinados requisitos. Uno, temporalidad. Es decir, la organización tiene que funcionar de un tiempo a un tiempo determinado. Y parece que eso está claro. Es más, ahora se amplía un poquito el tiempo de existencia de la organización porque una de las declaraciones de este testaferro es que él habría brindado un aporte a la campaña. Exacto. Es decir, 10.000 soles, ¿no? Es decir, que la organización no solamente ha empezado a funcionar desde el ejercicio propio del poder, sino que viene de tiempo anterior y se mantiene vigente en el tiempo. Entonces tienes el primer elemento, temporalidad, cumplido. ¿Cuál es el segundo elemento? Una finalidad. La organización tiene que tener un fin delictivo. O sea, no te pueden dedicar a vender gatos, pues. Entonces tienes esa finalidad cumplida, porque la finalidad de esta organización criminal en términos de la Fiscalía es la comisión de delitos contra la administración pública. Y el tercer elemento, quizá que hay que analizar en el caso en concreto, es el rol que cumple cada uno en esta organización. Hay jerarquías, hay roles, y eso, a partir de la declaración del propio testaferro, está claro. Y un detalle adicional, es cierto, es correcto, además lo digo también por experiencia, que existe un tema de presión en la detención preliminar. ¿Cómo saltas tú esa barrera? Cuando se trata de un mero dicho de alguien sometido y que simplemente firma y dice, ya no quiero más, quiero irme a mi casa, y firmas lo que te presenten, o alguien que te brinda una declaración y te dice, vamos, te voy a enseñar la plata que saqué, vamos, te voy a enseñar el registro del hotel, 'vamos, te voy a dar los números de los chips que compramos'. Así es. Mira, es muy sencillo.
Tú das el número del chip que compraste, que entregaste a la primera dama, haces el levantamiento del secreto de las comunicaciones y en el levantamiento del secreto te sale la ubicación de la celda, de la georreferenciación. Si te salen a una cuadra de Palacio todas las llamadas, ese chip fue entregado a la primera. Claro. Y lo ha tenido que admitir la primera dama, Entonces, que efectivamente le compró el chip. Claro, ese es un escenario en el que no necesariamente hay un tema de presión, hay una declaración debidamente corroborada. Y la crítica ya no puede ser, lo hace para obtener el beneficio, el colaborador eficaz, porque este es un hombre confeso. Esa es una persona que se somete a la confesión sincera. Ahora, la pregunta es, claro, ¿cuánto de esto, y se lo preguntaba a la congresista Portalatino, cuánto de esto termina salpicando directamente ya al presidente? Porque cuando hablábamos de los Brunos Pacheco, Samir Villaverde, Carilín López, Juan Silva, hablábamos de pues, un entorno cercano, pero ya cuando hablamos de su cuñada, hija de su esposa, hablamos de su núcleo familiar. ¿Cuánto va a poder decir el presidente? Yo no sabía lo que hacían a mis espaldas. No, el decreto supremo te mata. Es imposible que un distrito, por ejemplo, tenga esta variación del presupuesto de la noche a la mañana. Entonces, lo que yo te decía de la rapidez es algo que une todos los elementos del nivel inferior medio con el nivel superior del presidente de la República. Entonces, ese elemento rapidez une toda la organización y los termina por vincular y acreditar la responsabilidad. Solo un tema adicional. Por favor, doctor. Para cerrar, a mí me parece que la acusación constitucional parte de un desconocimiento, y ese es un problema que también tiene que solucionar. Es un desconocimiento absoluto del funcionamiento interno de la Fiscalía. Se dice, dos lados, ¿no? El cambio de fiscales en el caso Cuellos Blancos. Y a quien se refería la congresista es al doctor Fernández Alarcón, que era el fiscal supremo encargado de algunos de los casos en el tercer nivel del equipo especial Cuellos Blancos. Quien renuncia es el doctor. O sea, no hay una acción de la Fiscalía de la Nación donde dice, te saco a ti. No, hay una renuncia y lo que se hace es aceptar la renuncia. Y a partir de esa renuncia se generan cambios respecto de fiscales adjuntos provinciales que no toman las decisiones finalmente de fondo. Primer tema. O sea, no es correcto que la Fiscalía de la Nación llegue y dice se me va el fiscal Fernández que está a cargo de estos casos. No, pero eso es una renuncia. Segundo punto. Cuando llega la Fiscal de la Nación, y lo he explicado claramente, además si uno revisa la ley orgánica del Ministerio Público es así. Llega la Fiscal de la Nación al caso Cuellos Blancos y dice, ¿cómo vamos? ¿Quién es el coordinador? Le pregunta al doctor Pablo Sánchez, doctor, ¿usted es el coordinador? Y el doctor Pablo Sánchez dice, sí, pero no estoy viendo el caso en concreto, estoy viendo permisos administrativos. Y la doctora dice, pero el coordinador tiene que ser un fiscal superior según la ley orgánica. Claro. Entonces lo que hace es ordena la casa. Pone de coordinador a un fiscal superior y es por eso que el doctor Pablo Sánchez cuando le preguntan dice, no, eso es lo correcto, es lo que corresponde, yo no tengo nada que hacer ahí. Entonces no hay problema. Y en el otro caso, en el cambio supuestamente de su hermana, obviamente lo que la Fiscal de la Nación y lo que corresponde a toda institución es, tú no eres productivo en un trabajo, Mar, te eres cambiado, ¿sí? Entonces cuando uno llega, verifica avances respecto de los casos, le preguntan, ¿cuántas acusaciones ya tenemos? De todas las investigaciones, ¿cuántos juicios ya vamos? Y te dicen 0. Entonces, si te dicen -1, entonces tienes que... Bueno, y es llamativo que esta denuncia se presente justo en este momento cuando y ese es el tiene problema. 6 investigaciones. Y no sé si eso ayuda o resta, porque se demuestra un comportamiento de obstrucción en paralelo a lo político. Entonces... Muchísimas gracias, doctor Moreno, por estas luces y estas explicaciones. Jefferson Moreno, abogado penalista. Vamos a cambiar de tema, pero en verdad no tanto, ¿no? Porque todo está vinculado. El problema es cuando un gobierno es acorralado con investigaciones sumamente serias, pues la gestión también se ve afectada. Y hay problemas de gestión sumamente serias, como que hasta que estamos, 22 de agosto no se ha podido comprar los famosos fertilizantes subsidiados para apoyar al agro peruano, cuando además la FAO advierte de tremendo riesgo de inseguridad alimentaria. Somos el país, entiendo, con el mayor riesgo de inseguridad alimentaria en Sudamérica. Para hablar de este tema estamos con Milton